Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que a la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Queremos escuchar tu voz. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí. Queremos ser edificados en ella, Señor. Gracias te damos por darnos la oportunidad de estar a tus pies. Te agradecemos. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saben, hay algo que me resalta en esta historia y es la palabra allí, cántaro. Allí esta mujer tenía una vida cotidiana de ir todos los días con su cántaro
sobre sus hombros. Ir a buscar un agua física, pero sin embargo dejó su cántaro y vino con agua de vida eterna en sus vidas. ¿Saben? La palabra cántaro es sinónimo de tinajas. Y la primera palabra lo vamos a encontrar allí en Génesis capítulo número 24 como un adorno sobre los hombros de Rebeca, dice. Luego vamos a ver en Primera Reyes 18:34 cómo se utiliza para realizar un milagro, ¿sí? Y luego en Josué capítulo número 7 como un instrumento de guerra en manos del ejército de Gedeón. ¿Cómo un mismo instrumento puede ser para adorno, puede ser para ser utilizado como un milagro o puede ser como un instrumento para la batalla? Pero la palabra cántaro significa recipiente o cubos. Y sabe, nosotros vivimos con muchos recipientes, con muchos cántaros en nuestras vidas. Aún así teniendo a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esto quiero que analicemos los cántaros que vamos a encontrar aquí en Juan capítulo número 4. Yo encontré 7. Ustedes saben que los números en la Biblia, el 5 habla del número de la responsabilidad, el 7 es el número perfecto. Y aquí encontramos, y el título en esta noche de estudio va a ser Cántaros vacíos a ríos de agua viva. Cántaros vacíos a ríos de agua viva. Hermanos, muchas veces vivimos con nuestros cántaros de un lugar para otros. Esta mujer hacía algo normal, cotidiano, samaritana, en el pozo allí de Sicar, pero sin embargo fue a buscar agua y se vino con vida eterna en su corazón. Y tal vez en esta noche hemos venido a este lugar a orar, pero tal vez no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y usted hoy de este lugar se puede ir con vida eterna, con perdón de pecados, con Cristo en su corazón. Y eso solamente se lo debemos al Señor. Tal vez en esta noche sea una oportunidad de poder dejar ese cántaro y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero que analicemos estos 7 cántaros aquí en la Biblia. En aquel momento el cántaro era, allí como vemos en la imagen, era un elemento cotidiano como un símbolo de necesidades. Así como tal vez el dinero, así como tal vez el trabajo, así como tal vez el vehículo, sea un medio o un instrumento, ¿sí?, de diferentes necesidades. Ahora, esta mujer fue a buscar y tenía una necesidad física, que es el agua. Yo recién me tomé un vaso con agua. ¿Saben cuántos vasos de agua recomiendan los médicos tomar por día? 8. 8 vasos de agua. Y muchas veces no tomamos 8 vasos de agua. A veces tomamos 3 y el resto le ponemos coca o jugo. Pero el agua es necesaria para nuestra vida física y eso el Señor allí lo sabía. Ahora, esta mujer fue a buscar allí con sus cargas, con sus pruebas, con sus dolores, tal vez en un horario donde no iba nadie, porque conocían cómo era su vida, que ahora lo vamos a ver, y sin embargo tal vez marginada, iba allí escondida con su cántaro a buscar su agua física. Pero allí estaba el Señor, esperándola. Qué hermoso que es cuando el Señor te espera. Qué hermoso que es poder estar en un lugar donde el Señor te invita a hablar. Y fue Él donde comienza la conversación. Porque tranquilamente el Señor no podía haber dicho nada, pero sin embargo le dice, dame de beber. Pero allí esa mujer dice que queda sorprendida, dice el relato bíblico. Porque dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? ¿Cómo tú siendo judío hablas a una mujer samaritana? Porque dice allí la Escritura, samaritanos
y judíos no se hablaban. Y quiero que reflexionemos sobre los cántaros. Y el primer cántaro que esta mujer llevaba es la de una vida vacía. Juan capítulo número 4, verso 7. Dice allí: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Tal vez andamos en nuestras vidas con los cántaros, con nuestros propios cántaros, de una vida vacía, de una vida de insatisfacción, de una vida de buscar, de ir de un lugar a otro, de buscar con las diferentes cosas que me puede llenar. Allí esta mujer, este cántaro que llevaba esta mujer representaba las necesidades y los esfuerzos humanos. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas con nuestras propias manos? Tal vez en querer abrirle las puertas para que Dios vaya por el camino donde yo quiero que vaya. Y no tal vez tomar las pisadas del Maestro, no tomar la cruz de Jesús y seguir a Jesús, sino que ir con los cántaros de una vida vacía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ahora, el agua física no podía llenar esos anhelos más profundos que esta mujer tenía. Y justamente era la de esta, de ser llenadas. Porque cuando vemos la historia de esta mujer, decir: wow, 5 maridos había tenido y el que no tenía no era suyo. Entonces aquí me habla de esta vida vacía. Y quiero preguntarte, ¿qué cántaros estás buscando, estás llevando hoy para satisfacer tu vida? Tal vez el del anhelo, el de lo personal, el de la autorrealización personal, mis proyectos, mis ideas. Y vamos de un lugar a otro y venimos, y tal vez no somos llenos del agua viva. Pero Jesús está allí esperándonos. Él está allí porque Él es la fuente de agua. Él está allí esperándonos para que vayamos con ese cántaro. Lo dejemos y tomemos lo que Jesús tiene para darnos en esta tarde. El cántaro de una vida vacía. ¿Saben el salmista? Busquemos Salmo 63:1 y Salmo 42:2. Allí hay 2 exclamaciones del salmista, que la verdad que a veces me reconozco y me pongo en el lugar del salmista, porque muchas veces voy con mi cántaro buscando en diferentes lugares donde no está Jesús, donde allí no está el Señor. Salmo 63:1 dice: Dios, mi Dios eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. El salmista lo sabía. Y cuando muchas veces esta vida nos hace morder el polvo de la vida, el tropezar del camino, de probar las angustias, las amarguras de este dolor, el Señor te dice: vení a mí, que yo tengo un agua que solamente yo te puedo llenar. Pero sin embargo nosotros andamos con nuestros cántaros allí buscando por diferentes lugares. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 42:2. Allí el salmista también tiene otra exclamación y dice allí: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo no sé si te ha pasado que muchas veces andamos en el centro corriendo, caminando, un montón de cosas más, y sin embargo nos agarra sed. Y cuando nos agarra sed, lo primero que hacemos es saber si tenemos algo en Mercado Pago, en nuestra billetera o un pesito, y vamos y compramos una botellita de agua. Y cuando tomamos esa agua nos calma y aplaca. ¿Cuánto más el Señor?
Cuánto más el Señor en esta noche, hermanos, esperando que tal vez dejemos los cántaros de nuestra vida para tomar el agua que Él tiene dispuesto a dar. Y esa agua que corre y son ríos de agua viva, que no se terminan jamás, que es capaz de nutrir, de dar vida a aquello que está seco tal vez en nuestras vidas. Dice allí, en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El segundo cántaro está en el verso 18. Vamos allí un poquito más adelante, en el verso 18, y tiene que ver con el cántaro del pecado oculto. Porque en el verso 18 el Señor le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y muchas veces nosotros queremos andar y venimos a Jesús con nuestro cántaro y no queremos dejar lo que Él nos da, porque pareciera que es lo único que nosotros conocemos en nuestras vidas. No queremos tomar del agua que Jesús nos da porque tenemos miedo. Y en este tiempo es un día, hoy es el día aceptable, dice el Señor, para que dejemos esos cántaros y tomemos los ríos de agua viva que el Señor nos da a través del perdón de pecados. Usted puede irse con paz en su corazón de este lugar, aceptando el perdón que el Señor tiene para con nuestras vidas. Qué difícil es vivir una vida sin perdón y sin sentirse perdonado. Pero el Señor está allí esperándote y esperándome para que dejemos este cántaro, el cántaro del pecado oculto. Hay una frase que dice que el pecado nos va a llevar más lejos de lo que nosotros pensamos. A veces nosotros decimos, bueno, es una mentirita piadosa, miento, pero no pasa nada. Pero sin embargo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y a veces el pecado, hermanos, nos lleva más lejos de lo que nosotros pensamos. A veces nos desafía a caminar sobre los bornes de la cornisa, pensando que no nos va a pasar nada, tal vez. Bueno, yo miento porque todos mienten. Y vengo a la iglesia porque vengo a la iglesia. Tal vez me puedo arrepentir, pero continúo con mi vida. Esta mujer llevaba una vida de pecado. Su vida pasada estaba marcada por relaciones rotas y pecado oculto. Hay un texto en la Biblia que dice que nuestro pecado nos va a alcanzar. A veces nosotros creemos que vamos a desafiar y que podemos zafar y que podemos andar, pero sin embargo, el pecado nos va a alcanzar. Y lo que hace el pecado es esclavizar. Mas lo que Jesús da es perdón y libertad. Qué hermoso que en esta noche usted pueda decir, yo me siento en libertad. Porque he dejado esa tinaja, ese cántaro del pecado, de una vida vacía. Y puedo salir con Cristo en mi corazón de este lugar. Puedo salir perdonado, renovado, transformado. Y poder levantar mis manos hacia el cielo y decir, nadie me acusa, porque Jesús me dio el agua que yo necesitaba. Dice Juan capítulo número 3, verso 17, dice, porque el Hijo de Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino que para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarte. Jesús no te margina, Jesús te recibe. Jesús quiere en esta tarde, hermanos, que dejemos tal vez el cántaro del pecado oculto y tomemos ese río de agua viva en nuestras vidas. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 9, búsquelo allí y grábelo allí en su Biblia. Es una promesa de parte de Dios. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 9. Son textos que tenemos que memorizar en nuestras cabezas, en nuestras mentes, escribirlos en las tablas de nuestro corazón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es
fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Tal vez no queremos dejar el cántaro porque tenemos miedo de que haya alguien que nos acuse, pero Jesús te libera. Y cuando Jesús da libertad, no hay nadie quien más te pueda poner preso o agarrarte, porque el Señor te ha hecho libre. Pero quiero que vayamos al tercer cántaro de esta mujer. Y estaba allí, dice que fue a buscar agua, y estaba el Señor Jesús en el pozo. Y el tercer cántaro es el de la religión. Muchas veces nosotros queremos callar nuestra conciencia y empezamos a tomar y decir, bueno, tenemos algo de bueno y tenemos algo de malo, pero haciendo algo bueno equilibramos lo malo. Y caemos en la religión, caemos en los engaños de este mundo. Pero esta mujer tal vez, con sus ritos y tradiciones, dice, porque hay que ir a Jerusalén a adorar. Y comienza allí tomándolo al Señor en una charla. Pero el Señor dice, no se trata del lugar, porque va a llegar el tiempo donde el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El cántaro de la religión. Muchas veces queremos equiparar la balanza entre una vida vacía, entre una vida de pecado y entre una vida de religión. Querer negociar con el Señor muchas veces. Pero el Señor está allí, no negocia. Te ama, pero no negocia con tu pecado, ni con el mío, ni con el de la iglesia, hasta que no dejes tu cántaro y entiendas que no se trata de una religión, sino se trata de una relación que Jesucristo quiere tener con vos. Por eso se trata esta serie, Conversaciones con Jesús. Y ver cómo el Señor, a través de su palabra, a través de que conoce todo de mi vida y de tu vida, te quebranta. Y nos damos cuenta que no podemos negociar, sino que tenemos que presentar la bandera blanca y decir, Señor, me rindo. Como dijo Nicodemo, sabemos que las obras que tú haces provienen de Dios. Esta charla hermosa llevó a esta mujer a entender que Jesús te llama a una relación auténtica, no a una religión. Por eso nosotros decimos que no practicamos una religión. Practicamos una relación personal con el Hijo de Dios. Y es esa relación personal que te permite crecer. Y una vez que probaste el agua, sos saciado y querés más. Y sentís la libertad y el perdón de parte de Dios en nuestras vidas. Y ya empiezan a brotar. Pero muchas veces aparecen las piedras del pecado que quieren tapar ese río de agua viva. Y es allí donde viene la confesión, viene el arrepentimiento. Y es allí donde nuevamente vuelven a correr esos ríos de agua viva en nuestra vida espiritual. Dice allí 1 Corintios capítulo número 1, verso 9. Vamos a buscarlo. Primera Corintios capítulo 1, verso 9. Dice allí la Escritura, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Querido, querida, vos y yo fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo, no a vivir una religión. Por eso Jesús se presenta en tu vida y en mi vida y te invita a que dejes los cántaros de esta vida para tomar el agua que Él te da. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído. Este texto me encanta. Acompáñenme. 1 Juan capítulo número 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3.
lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión verdadera, comunión, común, unión, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído. Y si has probado esa agua que el Señor te ha dado, no vuelvo atrás. Y quiera el Señor que nos ayude a no volver atrás, a no volver a tomar las aguas impuras o aguas de inmundicia de este mundo, sino que bebamos el agua cristalina que el Señor nos da. El cuarto cántaro es allí, el cántaro del encuentro, verso 14. Dice allí: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es aquí donde esta mujer conoce a Jesús como el Mesías y recibe el agua viva que satisface eternamente. Ahora, querida iglesia, quiero preguntarte, ¿estás satisfecha en Jesús? ¿Qué cántaro en tu vida tal vez tenés que dejar? ¿Estás nutriéndote y bebiendo del agua de vida? ¿Del agua del Señor? ¿Cómo el Señor transforma nuestra perspectiva? Yo me imagino año tras año esta mujer yendo con su cántaro al pozo a buscar el agua. Pero un día, una hora en específico, su vida transformó. Porque el Señor estaba allí. Pero hay algo en Juan capítulo número 4, ese texto, esa palabra que está allí, dice: le era necesario pasar por Samaria. Ahora yo quiero preguntarte, ¿al Señor le es necesario pasar por tu vida en esta hora? Para que dejes tus cántaros y tome el agua que Jesús tiene para darte. Solamente vos lo sabes. Pero el Señor está allí. Está allí esperándote en ese pozo. Dice Efesios capítulo número 2, verso 1. No lo busquen, lo leo yo. Dice: y Él os dio vida. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Y tiene que ver con el encuentro. Dejar ese cántaro de nuestra vida cotidiana y tomar el agua de la vida que el Señor nos da. Es el mejor agua que podemos tener y que podamos beber. El agua del encuentro. ¿Se acuerdan que había una publicidad que decía: es el sabor del encuentro? ¿Se acuerdan? De una bebida alcohólica. Qué bueno que podamos llamar: Jesús es el agua del encuentro. Dejar nuestros cántaros y tomar el agua que el Señor nos da. Pero no solamente termina allí. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice allí el Señor. Sino que en el verso 28, para ir al cántaro de la renuncia. Verso 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El cántaro de la renuncia. Qué hermoso que es cuando el Señor te dice: deja todo y seguime. Y es la mejor decisión que podemos tomar.
dejar nuestra propia experiencia y tomar lo que Jesús nos da. Dejar los cántaros de esta vida y tomar de lo que Jesús nos da. Esta mujer fue allí con esta necesidad física, pero volvió con el agua espiritual en su vida. El cántaro de la renuncia. Tal vez sea en esta noche una noche de que tengas que dejar algún cántaro, renunciar y pedirle perdón al Señor por no tomar lo que Él te da. Porque a veces el pecado sigue habitando en nuestras vidas. No se enseñorea más de nosotros. Estamos en este cuerpo de muerte y muchas veces hay cosas que les cuesta renunciar. Pero que en esta noche vos y yo podamos decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por mucho tiempo busqué, como hemos cantado también. Tal vez en este lugar he venido dolido, sufrido, despreciado. Y es una buena oportunidad frente a este pozo, dejar el cántaro de la renuncia y tomar del agua que Jesús nos da en esta noche. Esta mujer deja su cántaro y demuestra que había encontrado algo más valioso que el agua física, la salvación y el propósito de Cristo. Qué hermoso que es renunciar a algo que vale la pena. ¿Saben? Esto también me hizo acordar mucho. En la semana he venido meditando cuando nuestra historia tal vez cambió y hemos pasado aquí por este lugar que está aquí, que se llama Bautisterio. Y allí hacemos un reconocimiento y anunciamos que renunciamos. Hermanos, tenemos que hacer un compromiso en renunciar a las cosas de este mundo y tomar de lo que Jesús nos da. Porque el Señor conoce nuestras necesidades, conoce tu necesidad. Hay personas que a veces necesitan tomar un poquito de agua y otras que tal vez necesitan litros y litros para ser saciados. Pero el Señor sabe de qué necesidad tenés. Pero Él en esta noche te está pidiendo que dejes el cántaro de la renuncia. Renuncia. Renuncia a lo que conoces. Renuncia a lo que tenés. Y toma lo que Cristo te da en esta noche. Dice allí también, dejó el cántaro de la religión, se encontró con el del encuentro, dejó el cántaro de renuncia y tomó y dejó el cántaro del testimonio. Porque dice allí en el verso 29, dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El impacto de una vida transformada por Cristo me habla de esto. Se convierte ella en un mensajero del Mesías. El pan, la carne, las cosas materiales son para el vientre. Pero lo que el Señor te da, Él sacia lo espiritual. Y cuando el Señor sacia lo espiritual, no hay pastilla en este mundo, ni medicamento que pueda superar lo que Cristo ha hecho de una vez y para siempre. ¿Se dan cuenta que muchas veces convivimos con nuestros cántaros en nuestras vidas? Y a veces vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y buscamos. Y si aún nos falta, vamos y traemos por la duda, porque nos puede llegar a hacer falta. Pero es hora de dejar los cántaros y tomar lo que Jesucristo nos da. El cántaro del testimonio. Acompáñenme a Hechos capítulo número 22. Hechos capítulo número 22. Allí vamos a encontrar el relato del apóstol Pablo.
la conversión del apóstol Pablo. Una persona que llegó a decir todo lo tengo por basura porque conoció a Jesucristo. Y siendo un hombre importante, conocedor, estudioso, tal vez tenía posgrado, magíster, doctorado, pero sin embargo dijo todo lo tengo por basura por Jesucristo. Del verso 14, 22, 14 al 16. Dice allí la Escritura. Allí le toca a un hombre temeroso, piadoso de Dios, Ananías. Y el Señor le da una misión a Ananías, ir a verlo a Saulo de Tarso. Y dice allí Ananías, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En esta noche Jesucristo quiere convertirte en un testigo suyo. Quiere que dejes en los cántaros de esta vida y tomes el agua del testimonio y el agua que solamente Jesucristo puede darte en esta noche. Pero me encanta aquí porque dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y en esta noche estás teniendo la oportunidad de poder conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Jesucristo. Porque solo hay un camino, la verdad y la vida, y solamente se encuentra en Él. Y veas al justo y oiga la voz de su boca. En esta noche estamos escuchando la voz del Señor. En esta noche es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo de dejar y de tomar lo que Dios tiene para mí. Renunciar y ser lleno con lo que el Señor tiene para darme a mí. Porque Él te conoce. Él te conoce. Él, hermano, nos ha traído en esta noche. Él nos ha traído a este lugar. Él ha preparado esta serie de mensajes para que vayamos escuchando y escuchemos la voz de Dios. Hechos capítulo número 4, verso 20 dice allí, no podemos dejar y de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando conocemos el agua viva, no podemos dejar de anunciar y de llevar esa agua viva a otros. No podemos dejar de decir ni de hablar lo que hemos oído, cómo el Señor abre nuestro entendimiento, el plan de Dios para mi vida y para tu vida, para la iglesia, y cómo podemos ser llenos de su presencia y de su plenitud en Él. El último cántaro tiene que ver con el del impacto. Juan capítulo 4, verso 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, en el Señor, por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Yo no sé en qué condiciones has venido en esta noche. No sé con qué cántaro estás sosteniendo tu hombro. Pero es tiempo de dejar de los cántaros físicos y tomar los cánticos espirituales para poder impactar a otros. Muchas veces tenemos sed espiritual y no hay con qué saciarlo. Pero cuando venimos a Jesucristo y tomamos el agua que Él nos da, somos saciados completamente. ¿Saben? Hay algo que comienza en nuestras vidas y comienza el proceso de transformación. ¿Y saben dónde se siente cuando nos acostamos la primera noche? ¿Y cómo dormimos? Porque dormimos con la paz que el Señor nos da. Dormimos con la seguridad que el Señor nos da. Dormimos con la convicción que el Señor nos da. Y todo eso es gratuitamente.
No tenemos que pagar nada porque Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y Él está allí dispuesto a dárnoslo si nosotros le pedimos. Yo te pregunto en esta noche, ¿querés el agua de Jesús en tu vida? ¿Lo necesitas? Yo sí lo necesito. Y muchas veces he puesto piedras para que ese río no fluya. Pero la obra que el Señor comenzó, nadie la va a poder apagar. Porque Dios te ama. Dios nos ama, hermanos. Y Él quiere transformar nuestras vidas y convertirlo en impacto. Que puedan decir las personas, ¿qué tenés vos? ¿Qué te ha hecho Jesús en tu vida que yo no lo tengo? Y la respuesta está en la aceptación y en tomar lo que Cristo nos da. ¿Cuáles de estos cántaros necesitas dejar hoy? ¿Estás dispuesto a permitir que Jesús llene tu vida con su agua viva? Quiera el Señor que sea la respuesta que sí. Y dejemos de cargar cosas innecesarias en nuestras vidas para tomar lo fiel y lo verdadero en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a reflexionar. Qué conversación más hermosa, ¿no? Y cómo el Señor les lleva a reflexionar. Porque dice allí en el verso 28, dice, dejó su cántaro y se fue a anunciar lo que Jesús había hecho en su vida. Señor, dame de beber esa agua. Pedile en esta noche, Señor, quiero beber de tu agua. Dame de esa agua que necesito. Porque muchas veces el pecado seca mis huesos. Muchas veces el pecado seca mi corazón, mi sensibilidad. Y es necesario dejar mi cántaro para tomar de tu agua. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque tú me esperaste frente a los pozos, frente al pozo de agua viva. Muchas veces, Señor, hemos querido hacer tal vez las cosas a nuestra manera. Y hasta que entendemos que lo que tú nos das nos llena de una vez y para siempre. Te pedimos, Señor, que de nuestro interior siga corriendo esa agua viva. Porque necesitamos del agua viva. Necesitamos de ti, Señor, y perdónanos si muchas veces no lo hemos hecho. Pero nunca es tarde para volver a ti. Nunca es tarde, Señor, para dejar los cántaros de nuestra vida y poder tomar de lo que tú nos das en esta noche. Gracias. Gracias porque te tomaste el tiempo por cada uno de nosotros. Cansado, tal vez nos esperaste en el pozo de Sicar de nuestra vida. Gracias porque nunca te has rendido por cada uno de nosotros. Tal vez, Señor, nosotros nos cansamos. Tal vez, Señor, nos rendimos. Pero tú nunca te rindes. Tu amor es incondicional para con nosotros. Te agradecemos. Te alabamos. Te adoramos, Señor. Gracias porque nos amas. Bendito sea tu nombre en esta noche. Dejamos lo que queda de esta reunión. Gracias, Señor, porque nos has enseñado de esta conversación hermosa con la mujer samaritana. Bendecimos tu nombre, Señor, aquí en este lugar. Dejamos las peticiones, las cargas, los dolores, todo en tus santas manos en esta noche. Y te agradecemos por poder estar aquí.
En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.